El sufrimiento suele venderse como una especie de mérito automático, como si doler fuera sinónimo de crecer, como si aguantar bastara, como si resistir por sí solo convirtiera a alguien en una mejor persona. Pero Viktor Frankl es incómodo precisamente porque rompe esa narrativa. No romantiza el dolor, no lo glorifica, no lo convierte en virtud. Lo mira de frente y dice algo mucho más difícil de aceptar: el sufrimiento por sí mismo no ennoblece a nadie, puede destruir, puede vaciar, puede quebrar, y de hecho muchas veces lo hace. Frankl distingue algo que rara vez se explica con claridad: no todo sufrimiento transforma. Hay sufrimientos que erosionan lentamente la dignidad, que desgastan el espíritu, que convierten a la persona en alguien más pequeño, más resentido, más cerrado. Sufrir sin sentido no construye carácter, lo corroe. Lo que hace la diferencia no es la intensidad del dolor, ni su duración, ni lo injusto que resulte. Lo que marca el punto de quiebre es si ese dolor puede integrarse a una narrativa con significado o si queda como una experiencia absurda que no encuentra dónde apoyarse. Cuando el sufrimiento no tiene sentido, se vuelve puro ruido interno. Todo duele, pero nada explica. Todo pesa, pero nada ordena. En ese estado la mente busca escapar como sea, anestesiándose, endureciéndose o desconectándose. No hay aprendizaje profundo ahí, solo supervivencia. Y aunque sobrevivir ya es mucho, no es lo mismo que transformarse. Frankl insiste en esto porque lo vivió. No todos los que sufrieron salieron más lúcidos. Muchos salieron rotos, y no por falta de fortaleza, sino por falta de sentido. El sentido no elimina el dolor, no lo suaviza, no lo vuelve agradable. Lo que hace es darle una dirección, introduce una lógica interna que permite soportar lo que de otro modo sería insoportable. El sufrimiento con sentido no se siente menos, pero se vive distinto. Ya no es solo algo que te pasa, sino algo que atraviesas con una postura definida, y esa postura cambia radicalmente la experiencia subjetiva del dolor. Frankl observa que el ser humano puede soportar casi cualquier cómo cuando tiene un para qué. Esa idea no es una frase bonita, es una constatación psicológica profunda. Cuando una persona encuentra un propósito, aunque sea mínimo, aunque sea frágil, el sufrimiento deja de ser un enemigo absoluto y se convierte en una prueba. No una prueba que se busca, sino una que se enfrenta. Y enfrentar algo con sentido no te vuelve invencible, pero sí te vuelve menos vulnerable a la desesperación. Aquí aparece una distinción clave: el sufrimiento inevitable y el sufrimiento evitable. Frankl no propone aceptar pasivamente todo dolor, cuando el sufrimiento puede evitarse, eliminarse o aliviarse. Hacerlo es un acto de responsabilidad. No hay virtud en aguantar lo innecesario, pero cuando el sufrimiento es inevitable, cuando no hay salida inmediata, cuando no hay control externo, entonces surge una pregunta distinta: ¿qué haces tú con eso que no puedes cambiar? Ese es el núcleo del capítulo. No qué te pasa, sino qué haces con lo que te pasa. No desde el heroísmo, sino desde la honestidad, porque incluso en contextos extremos la persona conserva la capacidad de elegir su actitud, no la emoción inicial, no el impacto, no el dolor, la actitud. Y esa elección, aunque pequeña, aunque silenciosa, define si el sufrimiento te aplasta o te atraviesa. Sufrir con sentido no significa encontrar una explicación racional a todo. Muchas cosas no la tienen. Significa decidir que ese dolor no será el último autor de tu historia, que no dictará completamente quién te conviertes, que no te reducirá solo a víctima. Esa decisión no borra el sufrimiento, pero preserva algo esencial: la dignidad interior. Frankl muestra que el sentido no siempre es grandioso. A veces es tan simple como cuidar a otro, como terminar una tarea, como mantener una promesa interna, como sostener un valor cuando nadie está mirando.
En contextos de sufrimiento extremo, esos pequeños sentidos se convierten en anclas, no porque hagan la vida mejor, sino porque impiden que se vuelva completamente absurda. El problema del sufrimiento moderno no es solo que duele, sino que muchas veces se vive sin marco, se sufre corriendo, produciendo, comparándose, sin detenerse a integrar la experiencia. Y ese sufrimiento sin sentido se filtra en forma de ansiedad crónica, de vacío, de desgaste silencioso. No es un dolor explosivo, es uno persistente. Y justamente por eso es tan destructivo. Frankl no ofrece consuelo fácil, ofrece responsabilidad. Dice, en esencia, no puedes elegir muchas de las cosas que te ocurren, pero siempre puedes elegir cómo responder a ellas. Esa respuesta no es automática, requiere conciencia, requiere presencia, requiere carácter. Y el carácter no se forma evitando el dolor, sino dándole una estructura interna cuando aparece. El sentido actúa como un filtro, no elimina la experiencia, pero la organiza. Permite que el sufrimiento se integre a una identidad más amplia, en lugar de convertirse en la identidad completa. Cuando alguien sufre sin sentido, se convierte en alguien que sufre. Cuando sufre con sentido, sigue siendo alguien que sufre, pero también alguien que ama, que elige, que sostiene valores, que proyecta algo más allá del dolor inmediato. Por eso Frankl es tan claro al advertir contra la glorificación del sufrimiento. No todo dolor enseña, no todo dolor mejora, no todo dolor fortalece. El sufrimiento sin sentido no purifica, degrada. Solo cuando el dolor se conecta con algo que trasciende al individuo, un valor, una responsabilidad, un propósito, puede convertirse en una experiencia transformadora. Esta idea incomoda porque nos quita una excusa. No basta con decir, he sufrido mucho. La pregunta real es, ¿qué hiciste con ese sufrimiento? ¿En qué te convirtió? ¿Qué decisiones tomó tu conciencia mientras atravesabas eso? No para juzgar, sino para entender, porque dos personas pueden vivir experiencias similares y salir radicalmente distintas. La diferencia no está en el dolor, está en el sentido. Frankl no promete que el sufrimiento con sentido te hará feliz, ni que te dará paz inmediata, ni que aliviará el peso de lo que estás atravesando. No vende consuelo rápido ni finales reconfortantes. Promete algo más sobrio, más exigente y por eso mismo más verdadero. Te permitirá seguir siendo humano y en determinados contextos, cuando todo parece diseñado para despersonalizarte, reducirte o quebrarte por dentro, eso no es poca cosa. Es una victoria profunda, silenciosa y casi invisible para los demás, pero decisiva para quien la vive. Ser humano, en este sentido, no significa sentirse bien, no significa estar motivado, ni positivo, ni fuerte todo el tiempo. Significa no renunciar a la propia conciencia. Significa no dejar que el dolor te convierta únicamente en reacción, en impulso, en supervivencia automática. Significa conservar la capacidad de responder con criterio, incluso cuando el margen es mínimo. Elegir no mentirse, elegir no traicionarse del todo, elegir sostener algo interno cuando lo externo se ha vuelto hostil o caótico. Frankl redefine la humanidad lejos del placer y cerca de la responsabilidad. Ser humano es asumir que incluso en el sufrimiento sigues siendo responsable de la postura que tomas frente a la vida, no responsable de lo que te ocurrió, pero sí de lo que haces con eso. Esa responsabilidad no es un castigo, es una forma de dignidad, porque te devuelve agencia, te recuerda que no eres solo un objeto arrastrado por las circunstancias, sino un sujeto capaz de decidir desde dónde vive lo que vive. La coherencia aparece entonces como una forma de resistencia silenciosa, no la coherencia perfecta, sino la posible, la que se expresa en pequeños actos, en no endurecerte más de lo necesario, en no justificar cualquier cosa en nombre del dolor, en no perder completamente el respeto por ti mismo.
Esa coherencia no elimina el sufrimiento, pero impide que te desintegre por dentro, y en muchos casos eso es lo único que se puede proteger. La dignidad finalmente no surge de ganar ni de superar el dolor, sino de atravesarlo sin perder del todo el vínculo con lo que consideras valioso. Dignidad es seguir tratándote como alguien que importa, incluso cuando la vida no está siendo justa. Es negarte a convertir el sufrimiento en excusa para vaciarte de sentido. Y esa dignidad, aunque no se celebre ni se note desde fuera, es una de las formas más profundas de libertad que existen. Cuando el sentido aparece, el sufrimiento deja de ser solo una herida y se convierte en un mensaje, no siempre claro, no siempre inmediato, pero orientador. Te obliga a preguntarte para qué seguir, desde dónde seguir, con qué valores seguir. Y esas preguntas, aunque incómodas, ordenan la vida de una forma que el dolor puro jamás podría. Este capítulo no invita a buscar el sufrimiento ni a romantizarlo como si fuera una prueba necesaria o un mérito espiritual. No hay nobleza automática en el dolor, ni aprendizaje garantizado en la pérdida. Lo que propone es algo mucho más incómodo y más honesto: dejar de huirle cuando es inevitable, dejar de gastar toda la energía en negarlo, taparlo o anestesiarlo, y empezar a mirarlo como una experiencia que, ya que está ahí, puede ser enfrentada con mayor conciencia. Huir del sufrimiento no siempre significa escapar físicamente. Muchas veces significa distraerse sin pausa, endurecerse emocionalmente, culpar a otros o repetir la misma queja una y otra vez sin permitir que nada se transforme. En ese estado, el dolor no solo permanece, sino que se estanca, se vuelve rencor, cinismo, desgaste. No porque el sufrimiento sea injusto, sino porque no fue integrado, se vivió en automático, como algo que solo había que soportar hasta que pasara. Frankl sugiere que el sufrimiento inevitable puede convertirse en una especie de punto de inflexión interno, no porque lo haga menos doloroso, sino porque obliga a tomar postura, obliga a decidir desde dónde se vive lo que se vive. Esa postura puede ser la queja perpetua, la resignación pasiva o el resentimiento silencioso, pero también puede ser una actitud más consciente, una decisión de no dejar que el dolor sea lo único que hable, lo único que defina, lo único que escriba el resto de la historia. Extraer una postura consciente no significa encontrarle una explicación inmediata a todo lo que ocurre ni forzar un aprendizaje donde todavía solo hay herida. No se trata de decir esto pasa por algo cuando aún no hay claridad, ni de imponer sentido antes de tiempo. Se trata de algo más honesto y más exigente, preguntarse qué tipo de persona quiero ser mientras atravieso esto. No cuando termine, no cuando duela menos, sino ahora, en medio del proceso, con todo el peso que implica. Esa pregunta cambia el foco, deja de girar únicamente alrededor de lo que está pasando afuera y empieza a mirar lo que ocurre adentro. ¿Desde dónde estoy respondiendo? ¿Desde el miedo, la rabia, la evasión? ¿O desde algún valor que quiero seguir sosteniendo incluso en este contexto? Porque el sufrimiento no solo pone a prueba la resistencia, pone a prueba la identidad, obliga a decidir qué partes de ti son negociables y cuáles no. Preguntarse qué valores sigues sosteniendo, aunque duela, es un acto profundamente humano. Puede ser la honestidad, incluso cuando mentir sería más fácil. Puede ser la compasión, incluso cuando el dolor invita a endurecerse. Puede ser la responsabilidad, incluso cuando nadie parece estar mirando. Esos valores no eliminan el sufrimiento, pero le dan forma, evitan que el dolor se convierta en una excusa para vaciarte por dentro. También está la pregunta más íntima y más silenciosa: ¿qué cosas no quiero perder de mí, incluso en este contexto? No perder la capacidad de pensar, no perder la sensibilidad, no perder el respeto propio, no perder la posibilidad de elegir, aunque las opciones sean pocas. Esa pregunta no busca heroísmo,
busca coherencia, y la coherencia en medio del sufrimiento es una forma de estabilidad interna. Esas preguntas no alivian el dolor, no lo hacen más liviano ni más corto, pero lo ordenan, le dan un marco, y cuando el dolor tiene algún tipo de orden interno, deja de ser solo caos, ya no es una experiencia que te arrastra sin rumbo, se convierte en algo que atraviesas con una cierta conciencia de quién estás siendo mientras tanto, y esa conciencia, aunque no cure, protege, porque te permite salir del sufrimiento sin haberte perdido por completo en él, porque el sufrimiento va a aparecer, quieras o no, ninguna vida está exenta. La diferencia no está en evitarlo, sino en cómo te encuentra. Si te encuentra dormido, te arrastra, te vuelve reactivo, te encierra en una narrativa donde todo es injusticia y nada tiene salida. Si te encuentra despierto, no te vuelve invulnerable, pero te permite atravesarlo con mayor lucidez. Y esa lucidez, incluso en medio del dolor, puede marcar la diferencia entre quedar atrapado en la herida o usarla como un punto de transformación. Despierto no significa fuerte, significa presente, significa dispuesto a mirar lo que duele sin convertirlo automáticamente en identidad. Significa no desperdiciar el sufrimiento dejándolo convertirse solo en ruido interno, porque cuando el dolor se vive con conciencia no desaparece, pero deja una huella distinta. No solo duele, enseña, no solo pesa, orienta, y aunque nadie elegiría sufrir, una vez que sucede, la forma en que se atraviesa puede cambiarlo todo. Y ahí está la tesis central: el sufrimiento no te hace fuerte, el sentido sí. El sufrimiento sin sentido destruye lentamente. El sufrimiento con sentido, aunque duela igual, te obliga a crecer hacia adentro, no te vuelve invulnerable, te vuelve más íntegro. Y en un mundo donde la integridad escasea más que la comodidad, esa transformación vale más que cualquier alivio momentáneo. Al final, Frankl no nos pregunta cuánto hemos sufrido, ni cuán injusta ha sido la vida con nosotros, ni cuántas cicatrices acumulamos en el camino. Esa no es la medida. El dolor, por intenso que sea, no es un argumento en sí mismo. La pregunta que plantea es mucho más incómoda y mucho más profunda. ¿Para qué sigues viviendo? No como consigna motivacional, sino como interrogante existencial. No para responderla rápido, sino para dejar que ordene todo lo demás. Esa pregunta no niega el sufrimiento, ni lo minimiza, no lo justifica, ni lo romantiza. Simplemente lo coloca dentro de una dirección. Porque cuando una persona tiene un para qué, el cómo, aunque siga siendo duro, deja de ser completamente insoportable. El dolor no desaparece, pero ya no es absurdo, ya no es solo algo que ocurre sin sentido, sino algo que se atraviesa en función de algo mayor que uno mismo, un valor, una responsabilidad, una tarea pendiente, una forma de estar en el mundo. Tomar esa pregunta en serio implica asumir que incluso en medio del sufrimiento la vida sigue pidiendo una respuesta, no una respuesta perfecta, no una respuesta heroica, una respuesta honesta. ¿Desde dónde vas a vivir lo que estás viviendo? ¿Qué sentido le vas a dar a lo que no puedes cambiar? ¿Qué versión de ti mismo vas a sostener mientras todo tiembla? Esas preguntas no alivian el dolor, pero lo vuelven habitable. Cuando el dolor no tiene dirección, se vuelve un callejón sin salida. Todo se cierra, la mente gira en círculos, la experiencia se vuelve claustrofóbica. Pero cuando el dolor tiene dirección, aunque sea mínima, aparece un horizonte. No un final feliz, sino un rumbo. Y ese rumbo transforma la experiencia subjetiva del sufrimiento. Ya no es solo algo que te aplasta desde afuera, sino algo que atraviesas desde adentro con una cierta intención. Por eso Frankl no ofrece respuestas universales, no dice cuál debe ser el sentido de tu vida, dice algo más exigente: ese sentido es tu responsabilidad, nadie puede definirlo por ti. Y justamente ahí, en medio del dolor, esa responsabilidad se vuelve más clara.
porque cuando todo lo accesorio cae, lo esencial queda expuesto, y aunque duela mirarlo, ahí aparece la posibilidad de convertir el sufrimiento en camino, no en algo deseable, no en algo bueno, sino en algo que al menos no fue en vano. Este capítulo no te pide que sufras mejor, ni que encuentres sentido a la fuerza. Te deja una idea más sobria y más humana. Cuando el dolor llega, todavía queda una decisión posible, no sobre lo que pasa, sino sobre quién elige ser mientras pasa, y esa decisión silenciosa pero profunda puede no eliminar el sufrimiento, pero sí impedir que te destruya por dentro. Ahí, justamente ahí, empieza el sentido.